Bien, pues regresamos aquí a su programa Desde la Sociedad. Y le damos las gracias a Miguel Latorre, dirigente del Partido Acción Nacional y el Comité Municipal, que nos acompaña esta tarde. Miguel, muchas gracias y bienvenido. Por el contrario, muchas gracias, Víctor, agradeciéndoles por la invitación. Y como siempre, un honor estar en este importante espacio. Saludo a toda la gente que nos ve por internet y como siempre a la orden. Gracias. Pues es interesante lo que sucedió en esta elección, ¿no? Creo que fue una elección un poquito distintas a las que estamos acostumbrados a ver normalmente. Pero, ¿qué le deja al Partido Acción Nacional desde la visión del presidente del Comité Municipal este resultado que nos da esta elección? Bueno, primeramente comentar que son circunstancias muy difíciles en las que hemos estado compitiendo. Es una elección, pues digamos, atípica, porque el año pasado tuvimos una reforma electoral. Yo desde el año pasado, y digo yo porque yo estuve criticando fuertemente la reforma que se hizo en materia electoral aquí en el Estado. Esta reforma electoral que se hizo, independientemente de los beneficios que muchos puedan verle, yo siempre manifesté que la preocupación que tenía el PAN era que no se fomentaba la participación de la gente. Campañas tan cortas, pese a que mucha de la ciudadanía dice que por qué las campañas tan largas, que por qué derrochar tanto, el tiempo da la razón de que campañas tan cortas no fomentan la participación de la gente. Todavía al día de hoy hay gente que no supo que hubo elección, y me refiero a gente inscrita en el padrón electoral en edad de votar, que no se dieron cuenta que iba a haber una elección. Esto es algo preocupante. Al día de hoy tenemos representantes populares, autoridades que fueron electas el domingo, que no fueron votadas ni por el 34% del padrón electoral. Entonces, primeramente nos topamos con una elección en donde hubo la participación más baja de la historia. El 34% aquí en Chihuahua Capital salió a votar nada más. Menos de 4 personas de cada 10 en edad de votar salieron a emitir su voto. Ya entrados en el proceso electoral, desde luego que nos topamos con una elección que estuvo viciada desde un inicio. Y yo digo que estuvo viciada desde un inicio porque la intromisión del Ejecutivo local fue descarada, fue totalmente abierta. Desde el momento en que él designó a los candidatos del PRI, había una intromisión del Poder Ejecutivo Estatal en el proceso electoral. Desde el momento en que se mete y trata de intervenir, y en muchos casos lo hace en la vida interna de los demás partidos, ahí hay una grave intromisión del Ejecutivo Estatal en los procesos electorales. Nos pasó en el PAN, les pasó a todos los demás partidos, porque el que amarró las alianzas con el PRD, que me antecedió hace un rato, el propio gobernador fue el que amarró las alianzas con los demás partidos. Entonces, si eso no es una grave intromisión del Ejecutivo local, yo no entiendo qué es. Esto enrareció el ambiente, esto hizo que las cosas no salieran de la manera transparente y clara como las hubiéramos querido, más allá del resultado, y esto finalmente fomentó que la gente no participara. 35 días aquí en la capital es un tiempo muy corto para que los candidatos expongan sus propuestas, visiten a la gente y realmente logren una penetración. Sin embargo, el PRI le apostó a que la gente no participara y estratégicamente les funcionó. A mí lo que sí me preocupa es, como ciudadano, es que alrededor del 17% de la gente en edad de votar fueron los que decidieron quién iba a ser su próximo alcalde. Y a 17 de cada 100 chihuahuenses decidieron por Javier Latorre. Exactamente. Entonces, cuando tenemos autoridades que son electas por una pequeña minoría, no hay legitimidad y no hay un respaldo ciudadano hacia las acciones de nuestros gobiernos. Es legal, pero no es legítimo. Es legal, pero yo creo que ya es obsoleto. O sea, ya en México, en los estados, se tiene que ir pensando en dotar de herramientas para que las autoridades sean electas por la mayoría. Tal vez, se ha hablado mucho de las segundas vueltas. Yo creo que es un tema que se tiene que contemplar. No puede haber representantes populares, autoridades, que representen o que hayan sido electas por el 17% de la población. Eso es algo totalmente terrible. El 17%, perdón, del padrón electoral, ni siquiera de la población. O sea, sin contar a la gente que no está inscrita en el padrón electoral porque son menores de edad o por otras causas, pero es una pequeña minoría y eso le resta legitimidad al proceso electoral y desde luego a las autoridades que son electas. Ya hablando dentro del marco del PAN,
yo hago una reflexión pues digamos profunda. Nosotros tenemos 3 años trabajando aquí en el comité municipal, vamos a cumplir 3 años, y yo les digo mucho a los compañeros que acuden constantemente al partido y a los ciudadanos con los que platicamos en la calle, que han sido años muy difíciles para el partido, porque hemos vivido crisis internas, porque hemos vivido deserciones de militantes que en su momento fueron considerados militantes distinguidos del PAN o que tuvieron algún cargo. En esta ocasión no fue la excepción, pero sin embargo el panismo en la capital, porque yo quiero hablar de la capital, quiero enfocarme en la capital, que es el ámbito que me corresponde. El panismo en la capital a mí me da mucho gusto que ha sabido salir adelante. Nosotros en el 2010, cuando tomamos las riendas del comité municipal, nos encontramos con un partido que venía de 2 elecciones seguidas, 2009 en el ámbito federal, en donde nos fue muy mal, en donde perdimos el distrito 8º con Manuel Narváez, ahora en el PT, y en el distrito 6º con Juan Blanco, que era una de las figuras del partido, y sin embargo tuvimos una derrota electoral fuerte en el año 2009, a pesar de que teníamos ayuntamiento y que teníamos gobierno federal. En el 2010, cuando pensamos que en el 2009 había sido una circunstancia, que no había sido la realidad de las cosas, en el 2010, aquí en Chihuahua capital, sufrimos una catástrofe electoral. No solamente perdemos la presidencia municipal y la gobernatura aquí en la capital, sino que perdimos las 5 diputaciones. Ni siquiera alcanzamos a meter a un diputado por mejor perdedor. Perdimos las 5 diputaciones, perdimos la alcaldía y perdimos desde luego la gobernatura, pero aparte perdimos con Toño López por más de 50,000 votos. Tuvimos una diferencia de más de 50,000 votos, lo cual nos hablaba que nos encontramos en un partido que mucha gente adentro y afuera pensaban que no íbamos a levantarnos, que lo peor estaba por venir, que todavía iríamos más hacia abajo, y sin embargo yo quiero agradecer a toda la gente de mi partido, a los militantes, a los simpatizantes, a la gente que colabora conmigo en el comité municipal y a las demás instancias del partido que nos han apoyado, porque desde ese momento nos pusimos a trabajar, primero en recuperar el orgullo de ser panista y en recuperar la identidad de todos nuestros miembros, trabajar muy duro internamente, recuperar ese espíritu de unidad, empezar a trabajar y empezar a convencernos que podíamos levantarnos. En el ámbito anímico fue muy difícil volver a convencer a los panistas que podíamos levantarnos, que teníamos que empezar a picar piedra porque nos enfrentamos a condiciones muy adversas. Yo siempre les he dicho a los compañeros que competir contra César Duarte no es igual que cuando estaba Reyes Baeza o cuando estaba Patricio Martínez. César Duarte es un operador político implacable, que a lo mejor será mal gobernador, pero operador político es muy bueno. Y competir en las circunstancias y trabajar en las circunstancias que nos han tocado en estos casi 3 años ha sido muy complicado, con los medios en contra, con los medios evidentemente que no nos abren la puerta, que las cosas trascendentes para la ciudadanía no las publican, que únicamente están machacando y machacando los errores de algún panista y que siempre hacen tratar de ver que estamos muy mal, contra la intromisión del gobierno, ya lo mencionaba ahorita, en el ámbito político, en donde hay un gobierno local que controla todo, no nada más a los medios, controla también los organismos ciudadanos, como el Instituto Electoral, como el Instituto de Transparencia, el Congreso, las universidades, el Poder Judicial. Digo, ha sido lamentable en estos años ver cómo hasta el propio presidente del Supremo Tribunal de Justicia parece un empleado del gobernador, y ha sido muy difícil participar y competir en esas circunstancias. El año pasado, en la elección federal, al PAN ciertamente le fue mal a nivel nacional. Nos fuimos al 3er lugar con nuestra candidata, pero algo que yo les decía el año pasado era que debíamos sentirnos optimistas aquí en Chihuahua, porque aquí en la capital, Josefina Vázquez Mota tuvo más de 110,000 votos, es decir, tuvo muchos votos más que nuestro último candidato a alcalde, porque aquí en Chihuahua capital el año pasado ganamos la senaduría con Javier Corral. Aquí Javier Corral y la fórmula que lo acompañaba ganó en la capital. Aquí le ganamos a Patricio Martínez, porque en el distrito 6º empatamos
con condiciones muy adversas, sin una estructura pagada y permanente como la tiene el PRI, sin recursos públicos y muchas otras cosas. En el distrito sexto, finalmente en el tribunal, terminamos perdiendo por 200 votos. Y hubo una muy buena pelea en el distrito octavo, donde Maru Campos hizo una campaña muy buena, una campaña excelente, y en donde nos quedamos con un pequeño margen. Entonces, nos veíamos el año pasado y decíamos, avanzamos, sí avanzamos, pero no nos alcanzó para ganar. Sin embargo, volteábamos a ver otros lugares del país o del estado y veíamos con optimismo de que íbamos saliendo adelante, que habíamos recuperado mucha de esa confianza y de ese voto que teníamos antes y que lo perdimos en 2009 y en el 2010. ¿Qué es lo que pasa este año? Tuvimos ciertamente problemas. El candidato que en su momento se consideró más fuerte y que era prácticamente el candidato de unidad renuncia a la candidatura, prácticamente en las vísperas de seleccionar, de oficializar que era el candidato, ya con una convocatoria abierta. Participan 3 compañeros que tuvieron la valentía de decir, nosotros le entramos al quite, no vamos a bajar guardia. Finalmente sale Miguel Rix, finalmente tenemos 5 candidatos a diputados, tenemos un candidato a síndico, y entramos a una contienda atípica por lo corto de la campaña y por las circunstancias a las que nos enfrentamos. Y todo el trabajo que hicimos el año pasado y el antepasado empieza a dar frutos en este año, ganando el distrito 17 y el 19, que entre los 2 distritos representan prácticamente la mitad de la ciudad, la mitad de la población, y que prácticamente son el distrito sexto federal, lo cual nos habla que lo que hicimos el año pasado y la constancia en el trabajo, en ir picando piedra, dio frutos ahora para ganar el distrito 17 y el 19. No nos sentimos satisfechos porque nosotros, yo en lo personal, mi meta era ganar la presidencia municipal, recuperar la presidencia municipal, y sin embargo hicimos un buen papel, nos quedamos a 8 puntos porcentuales, avanzamos mucho respecto a hace 3 años, y desde luego con una votación tan baja, el 34% del electorado salió a votar. Aún así, con eso hicimos un papel digno, adecuado. Tenemos hoy un liderazgo importante en el PAN, que es Miguel Rix, tenemos a nuestras 2 diputadas, y eso nos hace pensar que el PAN va recuperando espacio en la capital. Vemos desde luego con mucha tristeza cómo nos fue en otros municipios en donde efectivamente perdimos mucho terreno. En Juárez es verdaderamente triste ver cómo el panismo en Juárez, lejos de empezar a levantar, sigue cayendo. Pero aquí en Chihuahua capital, yo les digo a mis compañeros, no podemos darnos ese lujo. La siguiente elección, la meta inmediata tiene que ser, ahora sí, obligados a ganar el distrito sexto, porque prácticamente lo tuvimos el año pasado y porque ahora ya lo tenemos. Esa es la meta mínima que se tiene que fijar el panismo. Vamos trabajando bien, vamos con esa constancia, nos hemos levantado. Parte de la gente que en su momento no quiso estar en el PAN ya se fue, las puertas siguen estando abiertas para la gente que llega, que han llegado muchos, y para la gente que se quiere ir, y vamos sacudiéndonos toda esa mala vibra que de repente nos ha hecho daño. Ahora vemos con optimismo encarar los siguientes compromisos. Tenemos 2 años para trabajar de aquí a la siguiente elección federal, que es en el año 2015, elección intermedia federal, y bueno, a seguir recuperando los espacios. Lo vuelvo a decir, aquí el PAN en la capital está en pie de lucha, estamos de pie, no nos derrotamos ante las adversidades, supimos salir adelante, y yo creo que ahorita lo único que queda es seguir trabajando. Yo creo que lo peor ya pasó. Yo creo que para el PAN en la capital, esa mala racha, empezamos ya a salir de ella, no nos quedamos estancados afortunadamente, y yo de nueva cuenta agradezco todo el trabajo de los panistas, de la gente que confía en el PAN, de los ciudadanos que simpatizan con el PAN, del equipo de trabajo del comité municipal, de mis candidatos y de mis candidatas, porque hicieron un digno papel, y desde luego que ahora nos sentimos con el compromiso de que vamos a representar a una parte importante de la ciudad en el Congreso y en el Cabildo, en donde habremos de seguir siendo, y es la obligación, una oposición responsable, dura, firme, que desde luego no permita más abusos y que desde luego refleje fielmente lo que la ciudadanía quiere. En ese camino vamos, y yo creo que si seguimos por ese mismo camino, nos va a ir muy bien en los próximos años. Pues es un panorama muy amplio de cómo ven ustedes la situación y cómo la perciben.
y creo que está muy cercano a la realidad, la verdad es que sí. Pero hay algunas cosas que podemos poner en la mesa para platicar. Por ejemplo, durante la campaña y antes de la campaña hubo condiciones pues que violaban la ley electoral por parte de los otros partidos políticos, específicamente por el PRI, por el propio gobernador del estado. Durante la campaña se vieron publicidad en equipamiento urbano, se vieron publicidad en los medios de comunicación a través de los spots, sobre todo por la hora del videobús. Se vio la fusión de las dos ferias en un solo evento, con actividades gratuitas para fomentar pues la imagen de trabajo del gobierno del estado y del partido en turno, y una serie de condiciones que se fueron abriendo para, obviamente no con un afán público, visible, pero sí muy subyugado, ¿no? muy por abajo del agua, muy subliminal, por parte del gobierno del estado y por parte del partido político, pero también por parte de la autoridad electoral. Así es. Mandan spots en donde, bueno, pues la chule identificada con el partido institucional, caballo dorado, una serie de condiciones que meten en los spots que subliminalmente inducen a que la gente piense que pues ese es el camino que hay que seguir, ¿no? Y todo el mundo permanece quieto. O sea, no hubo denuncias, no hubo señalamientos. ¿O qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué permitieron que todo esto sucediera sabiendo que podría afectarlo? Yo no sé, a lo mejor es una estrategia que ustedes utilizaron y que finalmente dio resultado, porque de 3 distritos aquí en la localidad pues ganan 2. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Así es. De hecho, nosotros sí lo denunciamos, ¿eh? Hubo 2 denuncias que tuvimos que poner directamente allá en el IFE, porque aquí sabíamos que no nos iban a hacer caso, y ahí hago el paréntesis. La autoridad electoral aquí en Chihuahua no solamente quedó a deber, sino que se vio pésimamente mal. No puede un instituto electoral tener esos recursos millonarios que tiene cuando vota el 34% de la población, y tienen un presupuesto millonario cuando es año electoral y cuando no lo es. Es decir, ellos trabajan todos los años, sean electorales o no, y sin embargo los resultados no están a la vista. Por el contrario, como lo dice usted, Víctor, hubo 2 hechos concretos que nosotros denunciamos. Uno, los spots oficiales del Instituto Electoral invitando a votar, en donde se hacía una clara invitación a votar por el PRI. Los colores que se destacaban en esos spots eran el verde, el blanco y el rojo. Así es. O sea, no somos tontos, no somos ingenuos, pero de repente hubo un spot que se descaró más, en donde hacían énfasis a que era primordial votar, que era principal, que era, o sea, una franca invitación a votar por el PRI. Nosotros pusimos la queja a través de nuestros representantes en el IFE, porque sabíamos que aquí no iba a pasar nada, porque sabíamos que aquí iba a haber oídos sordos. Aquí, cuando estuvimos en el proceso interno, denunciamos un hecho, y ya para cuando resolvió el Instituto Electoral ya se había acabado la precampaña, que fue el hecho que Javier Garfio no tenía derecho a meter spots, porque no había proceso interno, y eso estaba totalmente tipificado en la ley, y eso a nivel federal estaba regulado. Cuando por fin logramos que nos den la razón, ya los 15 días de precampaña ya se habían acabado. Una maña del PRI, avalado desde luego por el Instituto Electoral aquí en el estado. En esta ocasión tuvimos que irnos a México para que bajaran el spot de Araceli Arámbula, en donde invitaba a votar por el PRI. Y lo bajaron unos días antes de que lo bajaron, pero ya cuando parte del año estaba hecho. También hubo otro hecho que denunciamos: los spots y las inserciones pagadas promocionando el videobús para la feria durante el proceso electoral. Y el Instituto Federal Electoral nos dio la razón y ordenó al gobierno del estado bajarlos. Esos 2 hechos claramente nos marcan, porque se nos dio la razón además que hubo una franca violación a la ley electoral. Sin embargo, tuvimos que competir contra todo eso. Competimos contra la intromisión del gobierno local, competimos contra el derroche de recursos públicos, contra una feria que se hizo precisamente en la época electoral y en donde varios días fue gratis, invitando a la gente a votar y a usar el videobús, que ha sido muy cuestionado y que cuando inicie su operación normal va a ser todavía más cuestionado. Y hubo una serie de hechos que realmente
nos dan la muestra y nos dicen que la elección fue una elección de Estado, en donde el PRI y el gobierno le apostó a que la gente no votara y logró su objetivo haciendo que la gente no acudiera a votar. Eso es muy lamentable, pero en el PAN estamos acostumbrados a lidiar con eso. Yo creo que ahora en el Congreso se tiene que hacer un papel mucho más estricto y mucho más duro y voltear a ver esa ley electoral que no favoreció a la participación ciudadana. Eso es bien importante. Hay voces, hay mucha gente que habla ya de que es necesario cambiar la ley electoral para evitar este tipo de cuestiones. O sea, no puede ser posible que un partido político viole la ley electoral conscientemente de que la está violando, bajo la premisa de que cuando le ordenen bajar los spots o eliminar lo que está haciendo, pues ya transcurrió el tiempo y ya el daño ya lo hizo. Está dispuesto a pagar la multa, claro, el costo que representa. Porque es más barato pagar 15 o 20 mil pesos que les ponen de multa, pues es barato para los días que ganaron ventaja utilizando medios que no debieron haber usado. O sea, es una artimaña totalmente consentida por la autoridad electoral. O sea, tenemos una autoridad electoral que se entregó totalmente a la decisión y a los caprichos del PRI y del gobierno del Estado. Y hay voces también, inclusive, que están hablando ya de la posibilidad de eliminar el Instituto Estatal Electoral, los institutos estatales. Hay una propuesta que habla que sea un solo Instituto Nacional de Elecciones, que yo creo que tiene pros y contras, pero que es algo que se tiene que analizar. De verdad es lamentable a veces el papel que hacen los institutos locales, aquí en Chihuahua concretamente. O sea, no pudieron haber sido más parciales hacia el PRI. Lo vimos, cito otro claro ejemplo, en la organización de los debates. Los debates fueron en el tiempo y en la forma que el PRI quiso. No les dieron difusión, los transmitieron únicamente por televisión de paga. Cuando el debate, que es un mecanismo o una herramienta del elector, pues tiene que ser transmitido en televisión abierta para que la gente lo vea o lo escuche. La mayor cantidad. Entonces, hacen ejercicios para cumplir y taparle el ojo al macho de que se organizaron foros, pero en donde únicamente nos enteramos los que andamos metidos en la dinámica política, los del círculo rojo nada más. Entonces, esos ejercicios no sirven. O sea, el costo que tienen no compensa porque la gente ni cuenta se da. Si le preguntamos a la gente si se dieron cuenta que hubo un debate de candidatos a alcalde, 8 de cada 10 ni cuenta se dio. Y los que se dieron cuenta no lo vieron. Y los que nos dimos cuenta y lo vimos, ya estábamos definidos. O sea, realmente la gente que terminó viendo o escuchando estos ejercicios es la gente que ya estaban definida, que los vimos a lo mejor para ver cuál era el desempeño de nuestros candidatos o para ver qué tal mal le iba al otro, pero gente que ya estábamos definidos. La semana pasada, concretamente, hablando de la intromisión del gobierno local, la semana pasada concretamente hubo un hecho que se ha comentado en los medios en donde encontramos adentro de instalaciones del Sindicato de Trabajadores del Estado despensas y publicidad a favor de una candidata del PRI, y al igual no pasó absolutamente nada. Hicimos la denuncia en los medios, lo tocamos en el Instituto Electoral, no pasó nada. El día de la jornada electoral, eso es algo bien importante, yéndonos ya al día de la jornada electoral. El Instituto Estatal Electoral parece ser que lo hizo con toda la intención. Los funcionarios de casilla, los que fueron, no iban bien capacitados, no iban enterados perfectamente de cuál era su labor y cómo tenían que llevar a cabo la jornada electoral. Hubo muchas casillas que se abrieron fuera de tiempo porque los funcionarios no llegaban. Hubo casillas en donde dolosamente se colocaron cadenas y candados. Una de ellas fue el caso de la casilla en donde vota nuestro líder nacional, que no pudo votar porque tenía que salir fuera de la ciudad y que acudió a votar a las 8 de la mañana y resulta que la casilla tenía una cadena y un candado. Era una escuela, es una escuela, y los propios directivos de la escuela nos dijeron que había sido con dolo, y de aquí a que se rompieron las cerraduras y que se pudo arrancar la jornada electoral en esa casilla, se perdieron 1 hora o 2. Toda la gente que llegó a esa hora, muchos ya no volvieron, y así lo hicieron en varias casillas de manera sistemática. El Instituto Estatal Electoral todavía un día antes andaba cambiando los domicilios de las casillas. Desde luego que esto confunde a la gente.
También hubo un hecho que enrareció el ambiente y que causó confusión, fue que el Instituto Federal Electoral y el Instituto Estatal Electoral avalaran unos listados nominales adicionales de la gente que solicitó reposición. Y la confusión fue que en los listados nominales que nos dieron para utilizarse el día de la jornada en los partidos políticos, esas gentes no venían. Entonces, ¿cómo permitíamos que votaran si no venían en el listado nominal que 2 meses antes el Instituto Electoral nos había entregado, en donde supuestamente ya se había hecho un corte? Entonces, claro, si le sumamos todos estos ingredientes, desde luego que enrarecen más el ambiente. Nosotros hemos sido respetuosos, reconocimos desde el domingo en la noche madrugada del lunes que el resultado en el caso de la presidencia municipal no nos favorecía, pero eso no quiere decir que estemos conformes con la actuación del Instituto Estatal Electoral y con la intromisión del gobierno estatal. Claro, vimos el domingo a las 6 de la tarde cómo el PRI en su conjunto levantaron las manos y se proclamaron, anunciaron cargo completo. Cosa que no pasó, ahí de nueva cuenta se ve la falsedad con la que se manejan, pero bueno, finalmente, si votan menos de 4 personas de cada 10 electores, pues también muy poco se puede hacer. La gente manifiesta que está inconforme, que a veces muchos ya no creen en los partidos políticos, que las autoridades que tenemos en su momento y cuando andan en campaña hacen promesas que no cumplen y muchas otras cosas. Pero si la gente no sale y vota en uno u otro sentido, pues esas autoridades que tenemos, que no nos gusta cómo hacen su trabajo, van a seguir sosteniéndose y van a seguir ganando. O sea, la herramienta del cambio es el voto. Claro, si sale a votar el 20% de los electores, el gobernador y su partido estarían encantados de la vida. Sí, pues sería el voto duro de los partidos. Entre más gente participa, hay más posibilidades de cambiar las condiciones. El año anterior con la elección federal votó el 40 y tantos % de la población y bueno, pues fue una voluntad de prácticamente la mitad de los electores. En el 2010 votó también un 40 y tantos %, pero ahora sí es una catástrofe el que haya votado el 34% aquí en la ciudad. Eso nos habla, y vuelvo al tema inicial, no vamos a obtener autoridades legitimadas contundentemente que van a estar llevando las riendas de nuestra ciudad en los próximos 3 años. Claro, todavía no se ponen de acuerdo, todavía no definen exactamente temas para manejar en el Congreso. No, todavía no, porque ahorita, de hecho, nos encontramos en el cómputo de la elección. Ahí el día de ayer iniciamos y concluimos síndico, el día de hoy se concluye con el ayuntamiento y mañana se va a proceder al cómputo oficial de los 5 distritos para posteriormente que el Instituto Electoral pueda emitir las constancias. Ya a partir de mañana evaluaremos algunas cosas sobre la elección y obviamente empezaremos a ver los temas que tenemos que abordar de manera urgente y de manera prioritaria en el Congreso para los próximos 3 años. Nosotros aquí en Chihuahua, bueno, vamos a tener una representación importante con nuestras 2 diputadas ya electas y en donde estoy seguro que vamos a dar la cara por los chihuahuenses ahí en el Congreso. Yo estoy seguro que Ana Lilia Gómez y Maru Campos van a ser la voz cantante de la fracción del PAN ahí en el Congreso. Ya hicieron el ejercicio, bueno, pues el PAN gana 4 distritos electorales por allá del voto, pero además hay una repartición de plurinominales y de prelación. ¿Ya hicieron el ejercicio de cuántos diputados van a llegar del PAN? Lo que pasa, sí, e incluso ya se ha manejado en algunos medios más o menos cómo pudiera quedar, porque pues también el propio PRI y el Instituto Electoral hacen su análisis y más o menos es lo que le dan a conocer a los medios. Nosotros, ese es otro tema también en donde hemos hecho mucho énfasis en la laguna que tiene nuestra ley electoral, en donde se permite que el partido en el gobierno pueda hacer alianzas con los partidos pequeños y que les reparta votos como si fueran dulces para finalmente darles una representación en el Congreso que no tienen. Eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto que el PT, por ejemplo, con el 2% de la votación y que no representan realmente a nadie, vayan a meter 2 diputados plurinominales y los 2 miembros de la familia que tradicionalmente ha sido dueña del partido. Sí, claro. No puede ser posible que el PRD, que no tiene una representatividad importante, vaya a tener tal vez 2 diputados plurinominales. Nosotros estamos viendo que al PAN, el PAN le pueden tocar alrededor de 7 diputados, los 4 que ganaron y los 3 que entrarían, 2 plurinominales y tal vez uno por prelación,
pero nosotros representamos más del 40% de la votación y no vemos cómo un partido como el PRD, que no representa ni el 3% de la votación, vayan a tener una tercera parte de lo que nosotros tenemos. O sea, esas son de las cosas que no podemos seguir